Buenas noches, nuevamente estamos otro viernes más aquí, viernes 30 de julio, en este su programa Escudriñando las Escrituras, y rogamos al Señor que pueda hacerle bendición para ustedes y de edificación. Estamos tocando el tema, el período intertestamentario, lo vamos a terminar hoy. Ya hemos tocado tres épocas: la época del Imperio Persa, la época de la influencia griega y la época de los macabeos, que hablamos el viernes pasado. Y hoy vamos a estar hablando de la época del Imperio Romano y cómo esto facilitó y preparó el mundo para la venida de Jesucristo y para la predicación del Evangelio. Vamos a orar y comenzamos. Bendito Dios y Padre eterno, bendito tu nombre sea, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de compartir esta información con los amigos que se conectan. Rogamos que pueda ser información útil y de edificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como les estaba diciendo, estamos hablando del período intertestamentario, que es el período que comienza termina Malaquías hasta que comienza Mateo. Han pasado alrededor de 445 años, se toma más o menos ese periodo, y se divide en varias épocas. La época de los persas, que es del 445 hasta el 336 a.C., en la época de la influencia griega, que es del 336 al 167, la época de los macabeos, que es del 167 al 63, y ahora entonces vemos la época del Imperio Romano, que es desde el año 63 antes de Cristo en adelante. Así que vamos a dar un breve repaso de las anteriores y terminamos con el Imperio Romano. Vimos que en la época del Imperio Persa hay tres eventos que ocurren, ¿verdad? Número uno, vemos la gran dispersión. Es que el Imperio Persa permitía que los judíos pudieran vivir en cualquier área del imperio. Así que los judíos se dispersaron por todo el imperio. Algunos regresaron a Jerusalén, como vemos, ¿verdad? Cuando regresaron con Zorobabel, Esdras y Nehemías, ¿verdad? Pero otros se quedaron en la capital de Susa, o pudieron ir a Babilonia o en cualquier otro lugar del imperio persa. Y lo que hicieron entonces es que, como le quedaba lejos llegar a Jerusalén, comenzaron a construir sinagogas. Y ese es el segundo hecho que ocurre. Y el tercero es que entonces también surgen los escribas, que eran las personas que estudiaban, copiaban y enseñaban la ley, ¿verdad? Eso fue el grupo que nació en ese periodo de los imperios persas. Vimos también entonces luego que en la época de la influencia griega, vimos que Alejandro Magno conquistó, ¿verdad?, el imperio persa y el mundo conocido en aquel momento. Se cree que pudo haber llegado hasta la India. Y entonces él impuso lo que es el griego como lengua común. Y eso preparó, ¿verdad?, para que entonces los judíos, que conocían entonces también ya la lengua griega, pudieran entonces traducir el Antiguo Testamento al griego, lo que se llama la versión de los 70 o la Septuaginta. Eso es lo que está hablando, ¿verdad?, de la versión de los 70. Una vez, ¿verdad?, vimos entonces que una vez muere Alejandro Magno, se divide el reino en cuatro reinos. Y entonces ahí es que hay la rebelión de los macabeos, que vimos la historia la semana pasada. Y en este periodo de la época de los macabeos es entonces que surgen los fariseos, que salen de los escribas. También vemos los saduceos, que salen de los sacerdotes, y el concilio, que se compone tanto de ancianos, fariseos, saduceos, sacerdotes, y es dirigido por el sumo sacerdote. Y el concilio sería la corte del pueblo judío, o lo que también se conoce como el Sanedrín, ¿verdad?, que sería el concilio o la corte suprema de los judíos. Es terminando ese periodo de los macabeos y el problema que había entre los dos grupos, ¿verdad?, que tenemos aquí, que eran los
los saduceos y los fariseos. Vemos que tenían una lucha entre ellos y no había un balance, ¿verdad? Así que había problemas, y ahí entonces que el Imperio Romano había surgido, tenía mucha influencia, poder, estaba conquistando todas sus áreas y ya controlaba parte de Europa, el Medio Oriente, África del Norte. Y como no había estabilidad política en Palestina, por estos dos grupos que estaban todo el tiempo en conflicto, saduceos y fariseos, estaban en conflicto, ¿verdad?, por la supremacía política. Entonces Palestina es conquistada en el año 63 a.C. por los romanos, y ahí estuvieron gobernando más o menos como 500 años. Los romanos solían permitir a los países subyugados un gobierno limitado dirigido por reyes y gobernantes que eran nombrados por Roma mismo. Los soldados romanos mantenían el orden y velaban por la situación política. Así que cuando Cristo nació, el rey de Judea era Herodes, y lo podemos ver en Mateo capítulo 2, el verso 11, para el que quiera tener o alguna referencia. El primer hecho notable del Imperio Romano es que permitía un gobierno local limitado. En el tiempo de la crucifixión de Cristo, el gobernador ante quien compareció el Señor Jesucristo era Poncio Pilato, Mateo 27, 1 y 2. Eso lo vemos también, eso está en la historia, pero también vemos, ¿verdad?, que hay un gobierno limitado. Ahora, no solamente eso, hay otro hecho, es que en cuanto a los asuntos internos de los judíos referente a la ley de Moisés, Roma dio jurisdicción limitada a la Corte Suprema de los Judíos, que es el Concilio o el Sanedrín. Así que vemos un segundo hecho. No solamente él tenía un gobierno limitado, pero tenía un gobernador nombrado por Roma, pero también le dio cierta libertad, ¿verdad?, limitada, ¿verdad?, una jurisdicción limitada a la Corte para que ellos pudieran llevar a cabo su intervención, ¿verdad?, para que la ley judía se cumpliera con el pueblo judío. Así que esa es la segunda característica. Ahora, otra característica importante que vemos en el periodo de Roma es que una vez Roma conquista a todo, ¿verdad?, todo su imperio, llegó un momento donde pudo haber paz y orden, ¿verdad? Y esto es lo que predominaba en el Imperio Romano por un tiempo, ¿verdad? Así que el poder militar de los romanos conservó este estado en todas las partes del imperio, incluyendo Jerusalén también. Cuando predominaba la orden y la paz, entonces era fácil viajar de un país a otro o viajar dentro del imperio. ¿Por qué? Porque había orden y había paz, ¿verdad? Así que durante la época del Nuevo Testamento, entonces también podemos ver que se pueden viajar entre varios países para predicar el Evangelio. Ahí podemos ver lo que eran los viajes misioneros de Pablo y los discípulos y los apóstoles que pudieron comenzar a caminar. ¿Por qué? Porque había paz y había orden y podían ir y predicar el Evangelio. Y así en los primeros siglos se pudo avanzar en la predicación del Evangelio. El tercer hecho importante que podemos ver también, que facilitó los viajes a los que predicaban el Evangelio, también podemos ver, ¿verdad?, que los que predicaban en aquel momento, ¿verdad?, lo que había eran caminos, y obviamente un camino pedregoso, pues es un poquito más incómodo caminar. Pero hay otro evento que ocurre, es que Roma comienza a construir redes de carretera por gran parte del imperio. Y entonces las construyeron de tal forma que todavía hoy perduran muchas de ellas, ¿verdad? Y así que vemos, ¿verdad?, que estas carreteras que construyeron los romanos, Dios las usa para que facilite a que las personas caminen y puedan ir y predicar el Evangelio. Ese es el tercer hecho importante del Imperio Romano y cómo el Evangelio pudo ir, porque los caminos facilitaron las carreteras facilitaron que la gente se pudiera mover con más facilidad y más comodidad, ¿verdad?, entre los pueblos y poder llevar el Evangelio. Ahora, hay un cuarto hecho importante dentro del Imperio Romano y fue la renovación del templo. Cuando vemos Juan capítulo 2, el verso 20, el templo de Jerusalén fue construido más o menos con un tiempo de 46 años. En el tiempo de Esdras, si vas a Esdras capítulo 1, 5 y 6, 15 al 16, los judíos que volvieron a Jerusalén del cautiverio de Babilonia construyeron el nuevo templo, ¿verdad?,
después de haber sido destruido por los babilónicos. Eso ya habían pasado cuando llegan los romanos, pues habían pasado más de 400 años. Así que ese templo que habían construido Esdras necesitaba reparaciones. Y Herodes, para complacer a los judíos, comenzó la obra de renovación y ampliación del templo, lo que duró como unos 46 años. Se cuenta, ¿verdad?, que el templo renovado era grandioso, y las palabras de los discípulos en Marcos 13:1 lo confirman. Cuando usted ve, dice, mira, ellos enseñando los templos, ¿verdad? Además de la renovación del templo, Herodes construyó murallas, patios y atrios y casas alrededor del templo, que eran edificios del templo que estaban muy bonitos, ¿verdad? Mateo 21:12-14 y Marcos 12:35 narra actividades de Cristo en el templo. Así que era importante, cuando los romanos vinieron, que edificaran el templo, porque ahí es que Cristo iba a hacer muchas obras y muchas enseñanzas de Jesucristo que iban a ser llevadas ahí en el templo, incluyendo cuando Cristo en Lucas capítulo 4 le está leyendo la escritura y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, y por ahí sigue diciendo, dice, esto se acaba de cumplir, es Jesucristo, ¿verdad? Y eso toma lugar allí en el templo. Vemos diferentes cosas, ¿verdad?, que está Jesucristo, y era importante que hubiera ocurrido. Así que todas estas épocas son importantes porque preparaba el camino para que el mundo recibiera a Jesucristo, y a la vez entonces también el evangelio de Jesucristo fuera llevado a todo el mundo conocido en aquel momento, y luego entonces pasara al nuevo mundo años o siglos después, ¿verdad?, viniera el evangelio a nosotros. Así que hemos visto cuatro épocas importantes del periodo intertestamentario, que es importante que podamos nosotros entender para que nosotros podamos comprender lo que ocurre cuando comenzamos a leer el Nuevo Testamento, que es lo que es la idea de este tiempo de estudiar el periodo intertestamentario, para que cuando usted comienza a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan y comienza a ver los evangelios y va a ver diferentes cosas, y también ver, tú sabes, las epístolas, y leer el libro de Hechos y las diferentes epístolas, puede entender, ¿verdad?, lo que habla de los saduceos, fariseos, el concilio o el Sanedrín, y para que vea, ¿verdad?, por qué ellos ahora se pueden mover con facilidad de diferentes lugares, ¿verdad?, que Pablo fue a los diferentes lugares en los viajes misioneros, ¿verdad?, donde fue a los diferentes sitios, a Filipo, fue a los diferentes lugares, ¿verdad?, a llevar a Éfeso, a Galacia, ¿verdad?, diferentes lugares, ¿verdad?, que estaba dentro del gobierno o del Imperio Romano. Así que vemos que el periodo intertestamentario tiene 4 épocas, y las vamos a repasar nuevamente para terminar. La época del Imperio Persa, y vemos la gran dispersión. Los judíos pudieron dispersarse por todo el imperio, y de hecho ahí ellos podían llevar, ¿verdad?, a dar a conocer a Dios a todo el imperio. Vemos que ahí entonces ellos comienzan a construir sinagogas para ir ahí a reunirse, ¿verdad?, la reunión, donde los escribas, que también surgen durante este periodo, que estudiaban la ley, la interpretaban y la enseñaban, pudieran ir a leer la escritura y poder enseñarla, y a la misma vez poder dar a conocer a Dios. La época de la influencia griega, la conquista de Alejandro Magno y el establecimiento del griego como lengua común, dio a pies a que una sola lengua, los judíos pudieran traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego, y así toda la lengua conocida pudieran conocer el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento, el único Dios, pero el Dios de los hebreos pudiera conocer al único y verdadero Dios. Con la lengua, ¿verdad?, con la versión de los 70 o la Septuaginta, se hace una traducción del Antiguo Testamento al griego. Y luego entonces viene la época de los macabeos, y ahí es que entonces surgen lo que son los fariseos, que nacen de los escribas, los saduceos, que nacen de los sacerdotes, y de entre ellos los sacerdotes y los diferentes grupos
sale lo que es el concilio o el Sanedrín, dirigido por el sumo sacerdote. Y entonces en la época del gobierno o el imperio romano, podemos ver entonces que hay un gobierno local limitado, hay paz y orden, y hay carreteras que ayudan a que pueda llevarse el evangelio, y hay la renovación del evangelio, que es un lugar importante donde Cristo hace varias obras y a la misma vez mucha enseñanza de Cristo, ¿verdad?, para todos nosotros. Y ese es el periodo intertestamentario, y ahí entonces es en el periodo, en el imperio romano, que nace Jesucristo en este mundo, y ahí entonces lo vemos, entonces los evangelios y toda la Biblia entonces nos narra toda la historia de Jesucristo, a lo que Él vino a este mundo, que vino a salvar, y entonces en todas las epístolas nos explica el evangelio y nos lleva a la iglesia, la doctrina para toda la iglesia. Ruego al Señor que este pequeño estudio, ¿verdad?, donde hemos visto el periodo intertestamentario, sea de ayuda para cuando usted vaya al Nuevo Testamento y comienza a leer, que vea todas estas personas, grupos y concilios, pueda entender, es que esto ocurrió dentro del periodo intertestamentario, que no lo había visto en ningún libro del Antiguo Testamento, excepto en Esdras, que podemos ver los escribas, porque Esdras está dentro del periodo persa, ¿verdad? Es donde único podemos verlo. Y de ahí en adelante, entonces, cuando usted lee el Nuevo Testamento, pues usted dice, pero ya entiendo los fariseos, los saduceos, por dónde salen, dónde están, el concilio, y vamos a ver todo este evento y cómo todo eso preparó el mundo conocido para recibir a Jesucristo, que naciera en Belén, el Salvador del mundo, el único verdadero Dios, Jesucristo el Salvador, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted no conoce a Jesucristo como Salvador personal, le invito a que reciba a Jesucristo como su Salvador. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Padre querido, Padre bueno, gracias te damos por Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos da de compartir este periodo intertestamentario. Rogamos que sea una herramienta útil para el que está estudiando y que le pueda ayudar en sus estudios. Gracias por la oportunidad que me da de compartirlo. Es en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos. Amén y amén y amén. Nuevamente, en la Iglesia Bíblica Bautista, el programa Escudriñando las Escrituras. El próximo viernes empezaremos con un nuevo tema. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a la Iglesia Bíblica Bautista. Estamos localizados en el primer nivel de la Fraternidad Sociocultural. Estamos allí los domingos de 10 a 12. Tenemos escuela dominical, adoración y predicación. Y estamos entonces los miércoles de 7 a 8, donde tenemos estudio bíblico y oración. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos. Ven, si te ha gustado el estudio, dale like, o coméntanos, o escríbenos. Me puedes llamar o escribirme al 787-515-6623, o nos puede escribir aquí a la página de la iglesia. Muchas gracias nuevamente por su atención, y será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Dios te bendiga. Pasa buenas noches.